Buenas tardes, familia. Les quiero contar una historia que forma parte de las anécdotas familiares. Por lo tanto, les pido mucho respeto, ya que es una historia que pareciera difícil de creer. Pertenezco a un pueblo cerca de Guadalajara, en el estado de Jalisco. En este pueblo existe una hacienda que hace muchos años fue la más grande. Al vivir en un lugar de hacendados, se dice que ellos guardaban el dinero enterrándolo, para evitar que les fueran a robar, y cuando el dueño del dinero quería cuidarlo todavía más, enterraba a alguien, ya sea un mozo o un familiar, junto con el dinero, condenándolo a cuidarlo. En mi casa se rumoraba que existía dinero en 3 lugares: la cocina, el patio junto a las raíces de un aguacate y en donde existía un fogón. Todo el terreno pertenece a mi abuela y siempre se rumoró que del aguacate que está en el patio se veía salir una sombra. Nos acostumbramos a vivir con las manifestaciones en la casa, ver pasar sombras, escuchar voces y lamentos, y que se escucharan más ruidos. Pero un día esas manifestaciones se hicieron peor. Según nos dijo una señora que era muy sensible a energías, el ánima elige a quien quiere que saque el dinero. La elegida fue mi hermana desde que estaba pequeña, y a ella era a quien más le presentaban manifestaciones. Incluso no la dejaban dormir. Mi madre, un día molesta de que ya mi hermana no podía estar en la casa, habló con el ánima. Le dijo que no quería el dinero, que no iba a dejar que mi hermana lo sacara, que se fuera, que la dejara de molestar. El ánima se le manifestó en un sueño molesta a mi madre y le dijo que no iba a dejar las cosas así, que ella ya estaba cansada, que por favor la ayudara y sacaran el dinero. Mi mamá le volvió a decir que no y se despertó. Pasaron los años y dejamos de escuchar cosas. Mi hermana se fue por un tiempo a otro lugar y cuando regresó, las cosas volvieron a manifestarse, pero ahora de una forma mucho más agresiva. Incluso los vecinos comenzaron a preguntar qué tanto hacíamos en la noche, por qué tantos ruidos y gritos. Mi mamá comenzó a tener un comportamiento súper extraño. Unos días después, decía que ella no tenía hijos, que no nos conocía. Nos daba otro nombre y nos decía que se iba a ir a buscar a su verdadera familia, que ella quería saber por qué su papá la había enterrado viva junto con el dinero. Quizás les resulte difícil de creer, pero incluso su rostro, sus expresiones y ademanes eran completamente diferentes. Nos daba miedo. Mi papá y mis hermanos decidieron ir a hablar con el padre de la iglesia del pueblo. Él vino a la casa incrédulo. Ofreció a quedarse a dormir para comprobar todo lo que se le había platicado por la mañana. Nos dijo a todos que teníamos que estar juntos, que el ánima en venganza por no sacar el dinero se iba a llevar a mi mamá, que él volvería por la tarde para hacerle un tipo exorcismo, bendecir la casa y ayudar a descansar a esa ánima. El padre volvió y comenzó el ritual apoyado de una persona que es chamana. Ella colocó a mi mamá en un círculo de fuego y comenzó a decir unas oraciones. Nos pidió a toda la familia rezar. Nos pidió formar otro círculo y no soltarnos de las manos. No importaba que se escuchara o viéramos algo. No nos podíamos soltar de las manos. Mi madre se retorcía y quería agredirnos. Nos pedía que no la lastimáramos, que la dejáramos que se la llevara. Después de unas 2 horas la chamana terminó y el padre se llevó a mi mamá por toda la casa junto con mi hermano y mi papá. Cuando pasaron por el patio junto al aguacate, el padre echó agua bendita. Se escuchó como si un rayo hubiera caído y algo blanco salió de ahí. Era una especie de silueta, pero en 3D. Se fue directo sobre mi familia. El padre se puso frente a ellos y dijo unas palabras, y la cosa esa salió volando hacia unos árboles que estaban del otro lado del patio. Mi madre pegó un grito súper fuerte y suplicó al padre que no la lastimara, que la dejara.
Pero el padre corrió a los árboles y echó más agua bendita y volvió a decir una oración. Mamá se desmayó en ese momento. El padre terminó de bendecir y llevaron a mi mamá a la casa. El padre nos ordenó que no saliéramos. Nadie podía salir al patio. Nos ordenó que estuviéramos todos juntos durante toda la noche, que nos turnáramos para dormir y no dejar sola a mi mamá. Durante la noche escuchamos lamentos, pero todo salió bien. En la mañana, cuando mi mamá despertó, decía que no recordaba muchas cosas, pero ya estaba más tranquila y esa noche todos pudimos dormir. Hoy en día, espontáneamente se escuchan algunas cosas, se ven sombras, pero nunca más ha pasado algo como lo de esos días, y espero que no se vuelva a repetir. Gracias por leerme. Ojalá les haya gustado mi historia, que la cuento esperando mi mamá no se entere, porque no le gusta que se vuelva a hablar de eso en la casa. Hola, Hugo. Y hola a todos en Pueblos y Leyendas. Quiero platicar este suceso que me ocurrió hace un año en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Soy militar y como tal vemos cosas que superan a la ficción. Como todos sabrán, hoy exactamente hace un año, el jueves 5 de enero de 2023, se vio en redes y medios noticieros una ola de violencia que se desencadenó el ya mencionado día en la capital de Sinaloa. Recuerdo que el día anterior, 4 de enero, nos tocaba salir a patrullar por la noche. Los turnos eran de 6 horas y ese día nos tocaba de 7 de la tarde-noche a la 1 de la madrugada. Todo transcurría con normalidad. Ese día estaba muy tranquilo, pero algo en el ambiente se sentía extraño, ya que si han visto en los patrullamientos de militares, se suelen pegar los famosos punteros o halcones, y más en esa ciudad. Por lo regular son más de 3 chamacos en motocicletas, y ese día solo se nos pegaba uno, y solo en ciertas partes de la ciudad. Al llegar aproximadamente a las 11 de la noche, pasamos por algo de cenar y nos fuimos a una de esas colonias que tienen muchos baldíos y caminos solos, a las afueras de la ciudad para proceder a cenar. El superior al mando ordenó que descansáramos un rato, en lo que se llegaba la hora de volver a las instalaciones, ya que habían sido días pesados. Se organizaron los turnos para la vigilancia, uno atrás y otro adelante de los vehículos. Recuerdo que a mí me tocó a las 12:05 aproximadamente, a lo cual, para pasar el rato, prendí un cigarro y volteé a ver hacia adentro de la seguridad, y sentí un escalofrío que no era normal, ya que la temperatura estaba a unos 18 grados centígrados. Al darme la vuelta, a unos 300 metros estaba un poste de luz. Era una luz bastante tenue, y casi en la oscuridad se observaba una figura delgada, de aspecto muy alto, de casi 2 metros o incluso más. Esta figura veía directamente hacia nosotros. En eso el otro vigilante se acerca y me dice: ¿no traes un cigarro que me roles, Antiquis? Y yo, sin despegar la vista de aquella figura, le dije: Simón, güey. A lo que él me dijo: ¿soy yo? ¿O de este lado corre más aire frío? Le respondí: pensé que solo era yo, güey. ¿Pero ya viste aquel que está parado allá en la luz del poste? A lo que él respondió: no chingues, vato. Esa madre parece la muerte. En eso la luz del poste se bajó de golpe y ya no vimos nada. Al pasar de los minutos le entregamos al próximo turno y cuando disponíamos a subir a los vehículos para sentarnos, vimos cómo aquella luz volvió a prender, pero ya no estaba esa figura abajo. Pasaron unos 10 minutos y procedimos a ir a dormir a las instalaciones militares, ya casi a la 1 de la mañana. A las 4:38 nos despertaron para salir deprisa. Ya estábamos en estado de alerta, y ese día fue de lo más pesado. Vimos tanta muerte. Ya cuando se controló, aproximadamente a las 5 o 6 de la tarde, se nos ordenó poner un puesto de control en las orillas. Todo por una alerta de que entrarían 25 camionetas con gente armada que querían tomar la ciudad de nuevo.
De ahí ya no nos movimos. La madrugada del 6 de enero, a las 2:40, estábamos aún en estado de alerta en el puesto de control militar. Para pasar el rato y controlar el sueño, le dije al compañero del día anterior: vente, güey, vamos a fumar un cigarro. Al momento de estar platicando, vimos de nuevo a la misma figura del día anterior, pero solo le alcanzaba a dar el resplandor de la luz que estaba cerca de nosotros. Vimos cómo se nos quedó viendo y se fue alejando hasta que se perdió en un canal. En ese momento mi compañero dijo: era una señal antigua de que iba a pasar esto. La muerte está en el aire y ella nos avisó desde ayer. No creo que cuente como terror, pero sí como paranormal. Tenía como 8 años cuando pasó. Para ponerlos en contexto, mi papá es epiléptico. Resulta que recién había nacido mi hermano menor y nosotros vivíamos en casa de mi abuelita. La casa es de 2 pisos, pero como mi mamá no podía subir escaleras justo porque acababa de tener a mi hermano, todos dormíamos en el piso de abajo. Yo con mi papá en una cama y ella con mi hermano en otra. El punto es que un día en la madrugada mi papá tuvo una crisis convulsiva, pero yo no sabía en ese momento qué le estaba pasando. Entonces, cuando siento que la cama se está moviendo, me despierto y veo a mi papá en su crisis. Le grito a mi mamá que mi papá se estaba muriendo. Repito, yo no sabía que era una crisis. En fin, mi mamá deprisa se levanta y me dice que vaya a hablarle a mi abuelito. Su cuarto estaba casi en la entrada de la casa. También me pidió llamar a su compadre, el vecino, porque ella no lo iba a poder levantar ya que no podía hacer esfuerzo. Entonces salí corriendo del cuarto y fui a tocar la puerta de mi abuelito. Después salí corriendo hasta la casa de los vecinos, y ahí es donde viene lo extraño. Estaba yo parada a la entrada de su casa. No tenían portón ni nada, solo una malla, y solo había la luz de una lámpara de alumbrado público, que para esto cabe aclarar que me da miedo la oscuridad desde chiquita. Entonces, cuando me di cuenta que era de madrugada y no había luz, me empezó a dar miedo. Cuando de repente, desde atrás de mí, como a la altura de mis hombros, empezó a resplandecer mucha luz, pero de verdad mucha, muy blanca. Obviamente me asusté y cuando volteo, levanto la cara y vi como una bola, literalmente, que era de donde venía la luz. Estoy segura de que no era una lámpara porque no vivía nadie más ahí. Fueron segundos, supongo, porque entonces sale el vecino y me pregunta qué pasaba. Le dije y regresamos pronto a casa de mi abuelita. Fue hasta después que caí en cuenta que no era normal lo que había visto. Hasta la fecha, no sé qué era. Cuando era pequeña, mi hermano, mi abuela y mis papás nos fuimos en viaje por carretera. Nuestro destino era Oaxaca, para pasar 1 y 2 de noviembre allá. Pero en la noche faltaba poco para agarrar por el arco norte. Se nos ponchó la llanta trasera del lado del copiloto. Mi padre logró detenerse y estuvimos a pocos metros de caer en un barranco. Mi mamá y mi papá intentaron cambiar la llanta, pero fue imposible. A pesar de llevar la refacción, no llevaban la herramienta necesaria. Mi papá intentó cargar el coche, un Tsuru, pero no pudo. Era demasiado peso. En su afán de encontrar ayuda, nos dejó en la carretera a mi mamá, mi hermano pequeño, mi abuela y a mí. En la madrugada, hacía demasiado frío y la oscuridad era tal que no podías distinguir tu mano. Pasada como media hora, y de tantos intentos fallidos de mi mamá por pedir ayuda, se puso a llorar sin saber qué hacer, hasta que de repente un coche se estacionó atrás del nuestro. Mi madre sabía que era peligroso, pero necesitábamos ayuda. Me pasó las llaves del coche y se bajó con el señor. Ella habló con el conductor
y él ayudó a mi mamá. El señor levantó el coche como en 3 ocasiones para poder apoyarlo sobre una piedra para cambiar la llanta. Él se negó a encender las luces de su auto para alumbrar. En cambio, usaba un celular de los Nokia. Recuerdo que entraron y mi mamá me dijo que le diera las llaves, pues necesitaba checar si la llanta había quedado bien. Yo se las entregué. Solo distinguí que el hombre era demasiado delgado. Tenía un suéter en color negro y el gorro puesto. No distinguí más. Cambió la llanta y le dijo a mi mamá que él tenía su taller pasando una lomita. A lo que mi mamá le dijo que si veía a mi papá, por favor le pidiera que se regresara, que le dijera que él ya nos había ayudado. El señor se fue. Esperamos 1 hora aproximadamente. Mi papá regresó, sin ayuda, desesperado. Mi madre bajó a decirle todo y fuimos en busca del taller. Pasamos varias lomas, pero solo veíamos cruces. Después de un largo rato encontramos un taller. Mi papá se bajó para ver, pero luego se regresó diciendo que estaban durmiendo. Nos quedamos dormidos del cansancio, pero mi papá siguió manejando. Cuando amaneció nos platicó que en el taller no había nadie. Solo había varias cruces dentro. Nunca supimos quién nos ayudó, pero si no hubiera sido por él, ahí hubiéramos quedado varados y expuestos a cualquier peligro. Les contaré un relato que nos pasó a la que hoy es mi esposa y a mí. Para mí es algo de lo más fuerte que me ha pasado. Y digo fuerte porque yo solo tengo la sensibilidad para ver a los entes como sombras. Como ustedes saben, hay personas que tienen más desarrollados sus sentidos y logran verlos como personas físicamente. Y obviamente esos entes saben que uno los puede ver. Esto pasó aquí en Hermosillo, Sonora, en la planta Ford, en el año 2013. En ese entonces pretendía a la que hoy es mi esposa. Ella trabajaba en el servicio médico de proveedores de Ford y de vez en cuando iba a visitarla, a platicar con ella o a comer. Cuando llegaba al consultorio sentía una vibra algo especial, pesada, y de repente por las ventanas sentía que pasaban sombras. En ocasiones sentía como que alguien nos observaba. A ella no le decía nada de lo que sentía porque temía que me tachara de loco. Además, en ese entonces no sentía la confianza de decirle porque tenía poco que nos conocíamos. Hasta que un día la puerta tenía seguro porque estaba inyectando a un paciente en el otro consultorio. Y de repente la puerta se abrió violentamente. Fui a cerrarla. Ya que ella se desocupó me dijo: «Ya te dio la bienvenida». Le pregunté yo: «¿Quién me dio la bienvenida?». Ella me respondió: «El fantasma». Cuando me dijo eso me sentí en confianza para contarle todo lo que sentía en ese lugar. Ella me contó que era un ser malo porque a veces le susurraban al oído maldiciones, que en otras ocasiones le abrían la puerta violentamente, aunque tuviera seguro se la abrían, que en ocasiones le tiraban el medicamento que estaba en los estantes. Un día le dije: «Si hay algo malo va a salir en alguna foto», y me puse a tomar fotos del lugar, pero nada, hasta que le tomé una foto al espejo del baño y salió plasmada una cara muy fea. Ella se asustó y me preguntó qué podíamos hacer para que se fuera. Le dije: «Le pondremos una veladora y agua». Al otro día llevé una veladora. Intentamos encenderla y batallamos para que se encendiera, así como si estuviera mojada la mecha. Ya cuando al fin prendió, le acercamos un vaso de agua. Rezamos un Padre Nuestro. Cuando terminamos la oración se abrió la puerta. La veladora se cayó y ahora sí, ya no pudimos prenderla. Entonces, como si trataran de correrme del lugar, de la nada empezó a oler muy fuerte a penicilina. Yo soy alérgico a la penicilina y no me quería ir porque pensé que no me haría nada oler ese aroma, pero se me empezó a cerrar la vía respiratoria. Fue cuando me dijo mi mujer:
Salte inmediatamente de aquí porque te puede pasar algo malo. Nos alejamos del lugar. Ella sin separarse de mí para verificar que me encontrara bien. Nos fuimos del consultorio. A la media hora volvimos y ya no olía a nada. Ya le contamos lo que pasó a la persona que cambiaba de turno con ella, y esa persona nos dijo que hay una presencia muy fuerte que se manifiesta en ese consultorio, que por el olor a penicilina quizás sea un empleado de Ford que falleció en 1992, justo ahí, en el área de ensamble, pues se cuenta que esa persona se sentía muy mal. Fue al servicio médico y él desconocía que era alérgico a la penicilina. Lo inyectaron y al momento de estar trabajando causó reacción alérgica y falleció a los minutos de haberle suministrado el medicamento. Espero les haya gustado mi relato. Lo considero muy fuerte porque me querían hacer daño, además del ambiente pesadísimo que se sentía en el lugar. Saludos, amigos. Hasta pronto.